¿Por qué lo titulé Las abundantes bendiciones del Evangelio de Cristo? Primeramente, ¿por qué lo titulé Las abundantes bendiciones del Evangelio de Cristo? Primeramente porque el texto en Romanos 15 nos habla justamente de esto. Y no solamente por eso, porque hoy le quiero mostrar y quiero que usted vea no solamente todo lo que usted vino a buscar a la iglesia, que Dios lo puede hacer real, porque todos vinimos cuando estábamos desahuciados, cuando queríamos que nuestra familia venga a los pies de Cristo, cuando queríamos que nuestra familia sea recompuesta, que nuestro trabajo sea restaurado, que nuestra salud sea mejorada y todo el entorno que tenemos tenga un nivel mejor de vida. Amén. Que eso es lo que uno hace al momento de ir a la iglesia. Después va aprendiendo a través de una prédica como el día de hoy, cuáles son realmente las bendiciones que Dios coloca en nuestra vida al momento de poder conocer las verdaderas bendiciones. Lo que realmente Dios hace, cuál es la verdad. Porque nosotros podemos venir a la iglesia con un montón de expectativas, pero si eso no sucede, nos vamos desahuciados, cerramos la puerta y decimos la iglesia no sirve para nada. Para eso me voy al curandero que me da una solución. Para eso me voy a la vieja bolita que me dice quién va a ser mi novio y ya directamente arranco. Pero Dios nos da una bendición real. Dios nos da algo tangible, algo que usted puede tocar con la fe. ¿Sí? No se olvide de esa frase. Usted puede agarrar algo y tocar algo por la fe. No quiere decir que sus manos van a tocar esa bendición, sino que su fe va a alcanzar esa bendición. Amén. Por eso es muy importante que usted entienda esto primero. Romanos capítulo 15, versículo 29, nos muestra justamente este título de esta prédica que yo le quiero hablar hoy, que le quiero decir hoy. ¿Qué dice así la Escritura? Dice Romanos 15, 29, y está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Primeramente tenemos que entender una cosa. La abundancia es lo que hace que alguien tenga algo en demasía. ¿Sí? Algo abundante es algo, digámoslo, algo que nos sobra, algo que ya sobrepasa nuestras necesidades básicas. Es algo que llena nuestra copa, ¿sí? Es algo que llena nuestro plato, que derrama. Es algo lo cual ya decimos basta, ya está, demasiado, no quiero más. Es cuando uno termina de comer, ¿sí? Ya está. Y le traen otra pizza en el cumpleaños, pasa eso, ¿no? Que hay mucho. Quiero otra pisita, no, ya está. La torta, no, ya está, no quiero más. Y es cuando hay algo abundante, cuando hay demasiada comida en la mesa. Es como el buffet de hoy, ¿sí? Que está ahí, trajeron sanguchitos los hermanos. Es cuando hay mucho. Cuando realmente usted ve abundancia, cuando ve, valga la redundancia, ¿no? Cuando ve más de lo que realmente uno necesita. Esa es la abundancia que habla Pablo. Y no solamente habla de la abundancia, sino habla también de la palabra bendición. No solamente la palabra bendición es decir bien, sino que la palabra bendición es algo mucho más grande que decir bien. La palabra bendición encierra que es algo que Dios le da a usted con el objeto que su vida sea agradable, que su vida sea beneficiosa por algo. Es un deseo benigno, estaba buscando la palabra. La palabra bendición quiere decir que es un deseo benigno para que algo bueno suceda. Y ese deseo benigno, juntamente con la palabra abundancia, específicamente si nosotros leemos de vuelta este texto, quiere decir Dios nos da mucho más de lo que necesitamos para poder ser felices. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el parámetro de la felicidad? Yo porque hoy le quiero hablar de este tema, porque muchas veces quizás uno piensa de que no habla de la bendición, que uno se aleja de la prosperidad, que uno se aleja de todo lo que Dios tiene bueno para nuestra vida. Y no es así. Yo no me alejo de la bendición, no me alejo de la prosperidad, no me alejo de todo eso, sino que lo que hablo yo es la bendición bíblica, la prosperidad bíblica
y todo lo hermoso y lindo que Dios tiene para nuestra vida bíblicamente, que es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente cuando nosotros nos centramos en la bendición bíblica de Dios a que si nos centramos en una bendición humana, que es una necesidad humana de satisfacción personal de nuestra propia capacidad de querer recibir algo. Nosotros queremos algo lindo para nuestra vida, deseamos eso, y si no lo tenemos, decimos que no es una bendición, porque no tenemos lo que queremos. Pero una bendición es tener, no lo que usted quiere, tener lo que Dios le da, porque eso va a ser lo mejor para su vida. ¿Se entiende? Por ese motivo, la bendición de Dios, como le dije recién, es que nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos para poder ser felices. Y yo hoy le puse a este texto no solamente las abundantes bendiciones del Evangelio de Cristo, sino que también podríamos llamarlo entender la inmensa bendición de Cristo. Y lo separé en 4 puntos básicos, en 4 puntos fundamentales. Esto se puede desarrollar infinitamente mucho más. Pero yo quiero que usted vea estos 4 puntos fundamentales y juntos podamos descubrir algunas de las inmensas bendiciones sobrenaturales que Cristo tiene para nuestra vida. La primera bendición sobrenatural que usted tiene que aprender hoy y que ya la conoce, pero quiero que a partir de este momento toda la iglesia pueda tomar estas 4 bendiciones que voy a explicar hoy como milagros sobrenaturales en primer lugar, como algo imposible de que en nuestra vida pueda suceder y como algo bendito a nuestra vida, como algo a lo cual usted lo está obteniendo para poder llegar a la felicidad absoluta, plena y total. El gozo pleno y total se adquiere a través de 4 puntos básicos. El primero y principal es Dios haciéndose hombre. Lo primero que tiene que entender que no solamente esto es un milagro, sino que esto es una bendición para la humanidad. Y la humanidad a usted lo incluye. Y usted es el punto neurálgico de esta humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra hoy tiene que llegar a su corazón. Hablábamos el día sábado que nuestro corazón, quiere decir nuestra mente, usted debe entender y comprender lo que es Dios haciéndose hombre. Nosotros vamos a poder entender, hablaba un pastor, la segunda venida de una manera maravillosa. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo vuelva, arrebate su iglesia, nos lleve en su gloria. Vamos a entender absolutamente todo de la segunda venida. Vamos a entender la escatología al pie de la letra. Vamos a entender qué querían decir las trompetas, qué querían decir los caballos, qué quería decir todo el libro de Apocalipsis. Lo vamos a entender porque lo vamos a vivir. Pero vamos a estar toda una eternidad entendiendo cómo el creador del universo, el que hizo cada molécula, cada átomo, cada planeta, el que hizo la inmensidad del cosmos. Yo muchas veces hablé del cosmos, me encanta. Usted sabe que el planeta Tierra es algo tan chiquitito dentro del sistema solar y adentro tan chiquitito de toda nuestra hermosa Vía Láctea, algo tan chiquitito dentro de todo el universo conocido. Usted sabía que el universo conocido, escuche bien, el universo conocido solo es el 1% de la capacidad visual del humano. ¿Por qué? Imagínese que yo estoy acá mirando a los 360 grados, ¿sí? ¿El humano qué hizo? Todo lo que nosotros pudimos desarrollar. Tomó una porción así del cielo, un pedacito, como un círculo, imagínese que es la luz, y todo lo demás es el universo. Tomó ese pedacito y a través de ese pedacito empezó a observar el universo. Y todo lo que nosotros conocemos solamente es porque observamos ese pedacito de todo alrededor de la Tierra, digámoslo de esta manera. Por lo tanto, imagínese lo vasto que es el universo. Bueno, ese mismo Dios que no solamente creó toda la inmensidad del universo, sino que también creó cada molécula, átomo
que conforman la materia, que lo conforma a usted, que lo conforma a cualquiera. Ese mismo Dios se hizo hombre, se hizo ser humano. Dejó de estar en la inmensidad de la gloria absoluta y en algún momento apoyó sus pies acá sobre la tierra. ¿Cómo uno puede comprender que el creador, el que conformó todo eso, el que dijo, bueno, ahora agarró con su mano, no literalmente, porque yo hacía un ejercicio y decía, imagínese cualquier cosa en este mundo que sea Dios o en un mundo paralelo, o imagínese la inmensidad. Es imposible poder pensar cómo es Dios. Nuestra capacidad de razonamiento no va más allá de poder comprender siquiera cómo es Dios. Por ese motivo no lo podemos entender, porque no podemos verlo, no podemos comprenderlo, no podemos entenderlo. Él nos dio una parte de la revelación para que el humano pueda comprender. Esta revelación que usted tiene, que se llama Biblia, es un poquito de escritura para que usted pueda comprender, entender quién es Dios. Dios bajó su poder y deidad al ser humano en entendimiento, y lo hizo a través de la escritura. Intentó poder ser lo más sencillo posible, lo más simple posible, para que podamos entender quién es Jehová. Es algo tan grande que siquiera nosotros podemos imaginar eso. Ese mismo Dios es el que se hizo hombre, porque dice, no solamente en toda la escritura, yo tomé un texto para que usted vea en Filipenses capítulo 2 versículo 7 y pueda entender un poquito la inmensidad de esto, porque es realmente muy grande. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Cuando habla y dice se despojó a sí mismo, ¿qué quiere decir? Dejó, ¿qué cosa? De ser Dios. No dejó de ser Dios en el sentido de poder, sino dejó de ser Dios en el sentido de forma, porque se hizo hombre, el creador del universo. Es algo para el humano imposible de poder transcribir en pensamientos, en ecuaciones. No podemos imaginar que algo mucho más grande que todo el universo conocido se haga un ser humano. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted hace una creación, vamos a hablar, una maqueta, hace una casita, usted debe ser más grande que la casita para poder armar, ¿sí? Por lo tanto, Dios es más grande que el universo conocido. ¿Cómo uno puede entender, hablando en parámetros físicos, de meter a un Dios así de grande en un cuerpo tan chiquitito como el de Cristo? Es algo lo cual uno no puede comprender, sino que va a estar toda la eternidad comprendiendo ese criterio, toda la eternidad comprendiendo esa bendición tan grande, esa bendición tan sobrenatural. Y uno a veces dice, pero la bendición sería comprarme un par de zapatillas, comprarme una casa, comprarme un auto que mejore mi salud y quizás algo que pueda suceder en mi vida. La primera bendición tan grande que usted tiene que entender y poner como parámetro en su vida, y no es solo una bendición trivial y pasajera, es una bendición tan importante y tan grande, que es la bendición de decir Cristo no solamente es imagen de Dios, sino que es Dios mismo hecho hombre. Cuando uno entiende esa bendición tan grande, cuando uno comprende esa bendición tan grande, es cuando las cosas toman otro parámetro completamente diferente. Porque dice la Escritura que se despojó a sí mismo de su poder y su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, no solamente se hizo hombre, sino que estando en nuestra condición, no es que se exaltó a sí mismo y se colocó a lo sumo como rey del mundo. Lo pudo haber hecho tranquilamente. Es el creador del universo. Eso es algo que siempre me hizo mucho ruido a mí, porque digo, Dios, el que creó todas las cosas, se hizo tan chiquito para colocar sus pies sobre la tierra y tener el amor suficiente para poder estar aquí entre nosotros, para poder estar aquí entre nosotros a escasos 11.000 kilómetros de distancia en Israel,
El creador del universo estuvo a escasos 11.000 kilómetros de distancia de usted hoy. El que hizo el universo, el que formó las estrellas, el que formó todo lo que usted puede llegar a pensar o imaginar, está a escasas 8, 9, 10 horas con alguna escala en avión. Mire la magnitud de lo que estamos hablando. Qué bendición increíble. Usted tiene la bendición de hoy o mañana o pasado o el año que viene juntar dinero como sea y poder viajar en donde posó sus pies el creador del universo y decir: por acá caminó Jesús, el creador del universo caminó por acá. Usted tiene la bendición tan grande de poder entender eso. Usted tiene la bendición sobrenatural y tan grande de decir: esa persona hizo de que todas las cosas hoy sean completamente diferentes. Y es una bendición que a veces no vemos. Es una bendición que no entendemos. Miren lo que hizo no solamente Jesús, sino que también, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir se humilló a sí mismo? Se humilló porque Él quiso. Se humilló porque nadie lo humilló, sino porque Él mismo quiso humillarse. Entender que el creador del universo a sí mismo se humilló para que usted hoy en día pueda tomarlo como una bendición. No se olvide que nosotros estamos hablando de las bendiciones del Evangelio de Cristo, como dijo Pablo en Romanos. Es la bendición del Evangelio. El Evangelio es tan poderoso, pero tan grande y al mismo tiempo tan entendido por un niño. Usted lo puede hablar con un niño el Evangelio y un niño no entiende el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo muriendo en la cruz del Calvario, ellos arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo para ser salvos y tener vida eterna. Eso es el Evangelio. Mire qué sencillo que lo hizo Dios, pero al mismo tiempo miren lo extremadamente complejo que es el Evangelio. El Evangelio Dios lo hizo de tal forma y tan sencillo para que cualquier mente, cualquier persona, sea en el estado que esté, sea en el concepto que tenga en su mente, sea la edad que tenga, cualquier sea el valor de su clase social, en donde sea que se encuentre, cualquiera sea el idioma, cualquiera sea la circunstancia de esclavitud, de libertad, todos puedan entender el Evangelio de Jesús. Todos. Así lo hizo Dios. Pero al mismo tiempo usted debe entender y debe comprender de que Dios se hizo hombre. Y al hacerse hombre no es solamente una frase cliché. No, pastor, yo ya lo entiendo. Esto es algo que ya lo pasé cuando vine a la iglesia y ya me lo explicaron, que Dios hizo hombre. Es más, lo vi a Mel Gibson ahí muriendo cuando vi la película. Y ya sé que Dios se hizo hombre. Pero yo no le estoy diciendo que usted entienda esto. Le estoy diciendo que usted imagine primero a Dios y luego lo coloque dentro de un hombre, y un hombre caminando a 11.000 kilómetros de distancia donde está usted ahora es el creador de las estrellas que usted mira cuando mira el sol, que no podemos siquiera poder estudiar el sol porque si usted lo mira con los ojos quema sus retinas. No nos podemos acercar al sol. Dicen que en el año 2030 vamos a poder ir a Marte, con suerte y viento a favor. Apenas pudimos tocar la luna. En el espacio, un hombre, un ser humano, dicen que si viaja a Marte, un ser humano no puede aguantar más de 2 años, porque la radiación solar haría que tenga cáncer apenas llegar al planeta Tierra. O sea, sería una condena de muerte hacer un viaje a Marte. El que viaja a Marte puede llegar, puede estar en Marte. Al volver, automáticamente empiezan a venir los cánceres. ¿Por qué? Por la radiación. Y no hay ningún tipo de forma de poder tapar esa radiación. Por eso no se pueden hacer los viajes a Marte. Justamente por el tiempo. No sé si usted no lo sabía o no, pero es por eso el problema. Dios nos creó, hizo un planeta donde nosotros nos pudiéramos proteger, cuidar de la radiación, cuidar de todo lo que usted vive en el exterior.
Vivir en el exterior es imposible para el ser humano. Es imposible para cualquier otro medio de vida. Dios lo hizo todo no para que nosotros digamos, ay, qué lindo. No, es para darle la gloria a Él y decir, Dios, mira lo hermoso que has creado. Primer punto. Pero el segundo punto que Dios quiere que cuando usted vea al cielo y entienda es, el que creó todo eso es el que se hizo hombre. El que hizo toda esa inmensidad y esa barrera natural para no ir más allá, para no poder viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y poder siquiera en 2 años de viaje a esa velocidad llegar a la próxima estrellita más cercana, donde hay 100.000 billones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y no podemos llegar a la próxima más cercana viajando durante 2 años a 300.000 kilómetros por segundo. Y la nave más rápida hecha hasta hoy viaja a 70.000 kilómetros por hora. Miren lo que es la inmensidad del universo. Y Dios hizo todo eso para que el creador de todo eso entrara en un cuerpo humano. Y a veces nosotros queremos más bendición. Y vamos a una iglesia diciendo, Señor, dame tu bendición, dame esto. Y no entendemos la bendición más grande del Evangelio de Cristo. No entendemos la bendición más hermosa, inmensa, grande y poderosa del Evangelio de Jesús. Dios hecho hombre, Dios conformado en carne, Dios hecho como usted y como yo. Esto no es una poesía. Usted, si hubiera vivido 2000 años antes, hubiera tenido al creador del universo parado frente a usted, Jesús, al lado de usted, en carne y hueso, y podría haber apoyado su mano sobre el creador del universo. El creador del universo. Mire la inmensa bendición que Dios ya le dio. Solamente con pensar el primer punto de entender quién es el creador del universo. Y a veces nosotros nos idolatramos, no sé, algún artista famoso, idolatramos a algún cantante, idolatramos a Messi, ahora que viene el mundial. No digo que eso no esté bien, pero digo, ¿dónde están sus parámetros? ¿Dónde está el parámetro cuando nosotros abrimos la Escritura y vemos a Jesús caminando aquí en la tierra? ¿Dónde están los parámetros? ¿Dónde está el núcleo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida? Dios caminando aquí. ¿Amén? Gloria a Dios. Segundo punto. El segundo milagro la segunda bendición del Evangelio de Cristo. La primera bendición del Evangelio de Cristo es Dios haciéndose hombre. La segunda bendición del Evangelio de Cristo es Dios perdonando nuestros pecados. Es una situación imposible que se pudiera realizar. ¿Y por qué? Yo se lo voy a explicar ahora. Busque Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Dios perdonando nuestros pecados. Y dice así la palabra de Dios. Ezequiel 33, 10. Dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y escuche bien, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad,
todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Nosotros debemos entender de que el ser humano, desde su misma creación y concepción, tiene una mente pecaminosa, un corazón pecaminoso. Y no solamente eso, sino que Dios no puede permitir delante de su presencia el pecado y la no santidad. Dice la palabra de Dios que pase lo que pase, el impío que coloque un pecado en su vida, ese ciertamente morirá. La palabra dice en Romanos 3:10, no hay un solo justo, ni aún uno. ¿Por qué dice la Escritura que no hay ni aún uno? Porque todos fueron y son pecadores. Ahora, había una frase que a mí me dijo un muchacho cuando yo repartía, me acuerdo que repartía pollo y fui a un supermercado y le estaba yendo medio mal al supermercado. Dice, tengo que hacer algo para hacer publicidad. Y cuando nos pusimos a hablar, le digo, bueno, pero en sí todo está medio mal, bajó la venta en muchos lados. Y él me dice, no, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos pecadores. Y bueno, yo también soy pecador. Es como que uno pasa el acto de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque entramos todos en la misma bolsa. Si muero yo y que mueran todos los demás. No vamos a morir todos, es una muerte popular. Y justamente Dios no está diciendo eso. Dios no quiere que muera ningún impío. Y nosotros pensamos que la muerte popular va a alivianar nuestra muerte, entre comillas. La muerte que muera la persona que está al lado, el otro. Pero Dios no va a hacer que toda la humanidad perezca. Y no justamente es así. Usted debe entender muy bien, mi hermano querido, de que aunque toda la humanidad perezca, Dios no va a perder un gramo de su gloria. Dios jamás va a perder su gloria, aunque toda la humanidad esté en el infierno. ¿Por qué Dios no va a perder su gloria, aunque toda la humanidad esté en el infierno? Porque Dios hizo la humanidad para su propia gloria. Y si Él lo hizo para su propia gloria, su gloria no va a ser disminuida por la humanidad. La humanidad puede ser, ¿qué cosa? Un aditivo, un adherente, pero no la esencia de la gloria de Cristo. ¿Sí? Esto es lo mismo que si usted tapa con la mano el sol, no quiere decir que el sol no esté, quiere decir que usted no lo ve. La gloria de Jesús, la gloria de Cristo, la gloria de Jehová es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros somos una creación, así como también hubieron otras creaciones. Llámese en los ángeles, llámese en los serafines, los terafines, los querubines. Hay otras creaciones de Dios. No solamente somos nosotros los humanos. Nosotros somos la única creación de Dios que tiene carne, huesos. ¿Sí? Pero Dios ha hecho también a los ángeles. Los ángeles pueden tomar posesión. ¿Sí? Pero no así nosotros. Nosotros tenemos que partir de este cuerpo para ser espíritu. Esa es la gran diferencia. Un terafín, un querubín son también espíritus ministradores. Son espíritus que están ¿en dónde? Cerca de la gloria de Dios. Son creación también de Dios, como también lo fue Satanás, otra creación más de Dios. Son todas creaciones de Dios, y Dios los creó a todos para su propia gloria, porque es digno de hacerlo. Ahora bien, usted debe entender que esta situación pecaminosa es algo imposible que pueda ser solucionada por usted, por mí o por cualquiera de nosotros. Y esa bendición sobrenatural de parte de Dios ni siquiera la tuvieron los ángeles. Ni los ángeles tuvieron esa bendición tan grande. Nosotros tuvimos la bendición tan grande de tener a Dios caminando en la tierra, de mirarlo, de verlo, de tenerlo a 11.000 kilómetros, como le dije. Nosotros tenemos la bendición tan grande de que Dios eligió a la humanidad para ser salva. Aunque nosotros tendríamos que haber estado en el infierno por toda la eternidad. Miren lo que dice Judas capítulo 1, versículo 5. Y ahí nos quiere hacer recordar el apóstol.
justamente para que usted entienda esta bendición tan grande de Dios. No solamente la bendición esta de haciéndose hombre Jesús, Dios mismo, sino también en esta salvación inmerecida. Mire lo que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahí el apóstol que está diciendo, escuchen bien, ustedes a veces se están quejando por muchas cosas de las bendiciones que supuestamente quisieran. Pero no se olviden una cosa, el pueblo de Israel sucumbió, murió, los mató a todos por haberse rebelado. Y a ustedes no los está matando Dios, los está dejando vivir. Y ustedes se rebelaron ayer, se rebelaron anteayer y se rebelaron el año pasado. Y hoy en día usted sale a la calle y ¿cuántos rebelados hay? Y no los mató, los deja seguir viviendo. Pero acá Dios al pueblo de Israel los mató literalmente. ¿Por qué los mató? Porque no seguían su voluntad. Y mire también lo que dice en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. No solamente a usted no lo mató Dios, porque Él lo podía hacer, sino que además de eso, lo está colocando por encima de la creación angelical, porque le está dando una oportunidad para que usted se pueda arrepentir. Le está dando una oportunidad ¿para qué? Para que usted pueda decir, yo no merezco esta salvación. Dios me está dando una bendición tan grande, tan sobrenatural. La primera bendición, vino Cristo y se hizo hombre Dios. La segunda bendición tan grande, Dios no me está matando, me deja seguir viviendo a pesar de mi pecado. La tercera bendición tan grande, a mí me eligió y no a los ángeles. Me eligió a mí. ¿Me eligió para qué? Para poder ser salvo. Una salvación inmerecida que yo debería haber tenido y desgustado. Él, según su gloria, dijo, no, Gastoncito puede ser salvo. Coloque su nombre en donde quiera de la Biblia y lo va a poder ver. Mire qué bendición tan grande que le está dando Dios. Qué hermosa bendición. Qué hermosa iluminación que le está dando Dios. Vamos a decirlo de esa manera, para entenderlo un poco mejor. Miren, no solamente esto es lo que dijo Dios, sino que también le dio esta bendición. Mateo 19:25. Dice la Escritura: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque Jesús les estaba diciendo, ustedes deben dejar su vida pecaminosa, ustedes deben dejar de hacer lo que están haciendo, ustedes deben entregar todo lo que tienen a los pies de Cristo, ustedes deben dejar las riquezas, porque esta es la parábola del joven rico. Ustedes deben dejar todo lo que tienen a mis pies. Ustedes deben dejar todas sus posiciones a mis pies. Él no les está diciendo, bueno, ahora los voy a multiplicar, ahora les voy a dar, no sé, más casas, más coches, más vestimenta, más salud. No, Él estaba diciendo al contrario. Es justamente lo contrario, justamente al revés. Él estaba diciendo, ahora me tienen que dar todos a mí. Todas las cosas que ustedes tienen, ahora dénmelas a mí. Y los apóstoles le dijeron, pero Señor, no podemos hacer eso. O por lo menos estas personas no pueden hacer eso. El joven rico que decía, desde mi juventud he seguido todos tus mandamientos. Bueno, le dice el Señor, perfecto. Entonces vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y él dijo, no lo puedo hacer. Se agachó y afligido se fue. Ahora, Dios no le está diciendo a usted que mañana vaya y venda todo lo que tiene.
sino que el Señor le está diciendo, mira todo lo que yo te estoy dando. Yo quiero que usted lo mire al revés. Yo no le estoy diciendo que se despoje de todo lo que tiene mañana, pero yo no, sino le estoy diciendo, mire lo que Dios le está dando a usted. Primeramente lo está dejando respirar. Y uno dice, ay, pero Él tiene más que yo. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ahora, las bendiciones de Dios, las bendiciones bíblicas, no son, bueno, vamos a pactar con Dios que Dios me va a multiplicar. No, sé obediente, te dice Dios. Da tu diezmo, da tu ofrenda por obediencia. No porque yo te voy a multiplicar y te voy a dar. La obediencia de decir, Él es el creador del universo. Esa es la verdadera ofrenda y el verdadero diezmo. Y la verdadera bendición es entender que Dios lo deja respirar a usted. Y no solamente que lo deja respirar, sino que lo está eligiendo por encima de la creación angelical. Le está dando la oportunidad de ser salvo. Le está dando el privilegio de recibir vida eterna. Le está dando el honor de poder realmente ser su discípulo. Porque ser discípulo ser discípulo de Cristo no es un castigo, es un honor. Es un honor terrible. Pero no todos lo pueden ver cuando Cristo le dice, bueno, deja todo lo que tienes para ser mi discípulo. Para ser mi discípulo, deja tu casa, deja tu familia, deja tu parentela y sígueme. Y dice, ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Quién podrá hacer eso? Dios está diciendo literalmente, ¿cuántas veces nosotros renegamos por las cosas que tenemos? Por las bendiciones supuestamente que no tendríamos que tener. Miren, para Dios todo esto es posible. En el versículo 26, porque mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El único que puede hacer posible esta bendición tan grande es Jesucristo. El único que puede salvar su vida. ¿De qué? ¿De una condenación? Por supuesto, es lo que siempre predicamos. Pero lo único que puede realmente hacer posible en su vida, y lo más grande de todo, es que usted deje de pensar en las supuestas bendiciones de la tierra y empiece a pensar en las bendiciones de todo lo que Cristo ya hizo, de todo lo que Cristo ya le dio a la humanidad, le dio a usted. Lo deja tener, seguir adelante, luchar, pelear. Lo deja vivir. Lo deja escuchar una palabra como la palabra de hoy. Lo deja abrir la palabra hoy a la noche. Quizás con los ladrillos al crudo, no importa. Pero le deja abrir la escritura y leer su palabra. ¡Qué privilegio! Usted tiene un privilegio tan grande, mi hermano. Usted no entiende el privilegio que tiene. No entiende. Porque se sigue quejando. Y no entiende y no comprende cuando hay solamente una taza de mate cocido en la mesa. Y dice, Señor, ¿por qué me das esto nada más? No entiende que la escritura llegó a su vida. Que Dios llegó a su vida, se presentó ante usted y le dijo, te elegí. Qué bendición más grande que usted pueda llegar a tener de decir, yo, Señor, te reconozco que has venido a la tierra y que me has elegido. Y que me has dicho que yo soy tu hijo. Y que me has dicho que yo puedo tener algo mucho más grande. No solamente el Señor vino aquí en la tierra. No solamente el Señor hizo el milagro sobrenatural y la bendición sobrenatural de haberle perdonado sus pecados, sino que también el Señor hoy hace algo mucho más imposible y mucho más poderoso, que es no solamente venir acá en la tierra, sino que ¿cómo puede usted entender y comprender que Dios está dentro de usted? El que se para y me dice, yo tengo la respuesta, ya, le doy el micrófono, soy tu discípulo, le digo. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para entender que el creador del universo entra en nuestro interior y empieza a gobernar nuestra vida desde adentro hacia afuera, en espíritu? ¿Cómo podemos comprender eso? Son tres cosas incomprensibles. Dios haciéndose hombre,
nosotros siendo salvos por nuestros pecados, Dios viviendo en nuestro interior. ¿Cómo usted puede comprender que Dios, el Creador, el que hizo todas las cosas, hoy en día está hablando a través de mi boca? ¿Cómo puede comprenderlo? ¿Cómo puede entenderlo? ¿Cómo puede analizarlo? ¿Cómo puede saborear esa salvación tan grande? Es imposible. El mismo Salomón, ¿sabe lo que dice en Primera de Reyes 8:27? El mismo Salomón, el más inteligente de toda la era antigua, el más sabio que ha pisado la tierra después de Jesucristo, que es Dios mismo, por supuesto. Primera de Reyes 8:27 dice: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Salomón está diciendo, él está entendiendo y está comprendiendo. Yo te hice este templo hermoso, grande, pero, Señor, hay algo que no entiendo. ¿Cómo vos, siendo el creador del universo, vas a poder entrar en este lugar? ¿Y sabe qué? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo entiendo el Evangelio? Simplemente le estoy nombrando 3 partes fundamentales, 3 bendiciones sobrenaturales, 3 nada más. Y nosotros decimos, entiendo el Evangelio. ¿Cuánto tiempo tendríamos que estar estudiando el Evangelio para entender: Dios se hizo hombre, me salvó de pecados y vive en mí? 3 conceptos básicos. ¿Cómo podemos comprender eso tan grande y sobrenatural, tan inmenso y tan poderoso? El Evangelio de Cristo es mucho más poderoso. Es increíblemente poderoso. Es Dios viviendo en nuestro interior. Miren, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos promete, por supuesto, que el que lo ama y su palabra guarda, Él y su Padre vendrán en Él y harán morada en la persona que así lo quiera. Juan capítulo 14, versículo 23. Eso va a suceder en el momento de ¿qué? De que uno crea. ¿Por qué? Por fe. Uno crea sin ver. Uno crea por confiar. Uno cree solamente porque así lo dice la Escritura. Pero las bendiciones sobrenaturales del Evangelio de Cristo son tan grandes y tan poderosas y tan sobrenaturales que ¿cómo hacemos para entenderlo primero? Usted me dice, no, yo entiendo el Evangelio. Yo entiendo de que Dios me tiene que dar bendiciones. Yo entiendo las bendiciones de Dios. ¿Usted realmente las está entendiendo? ¿O usted las tiene que creer? ¿Cómo usted hace para poder entender esas 3 bendiciones de Dios? Sin hablar de la última, ¿no? Todavía. ¿Cómo hace para poder entenderlo? Es imposible entenderlo. Por eso, si no puede entender esas 3 bendiciones de Dios, ¿cómo va a poder entender lo que usted necesita? ¿Cómo va a poder entender? No, yo necesito esta bendición. Como ser una casa, como ser un auto, como ser una, no sé, un lavarropa, qué sé yo. ¿Cómo usted puede entender qué es lo que usted necesita si el Evangelio de Cristo no lo podemos entender? Y si no entendemos algo, ¿por qué nos estamos quejando porque no entendemos justamente eso? Si no comprendemos eso. Ahora bien, nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando Dios está en nuestro interior, hace todas las cosas nuevas. ¿Sí? ¿Qué es hacer todas las cosas nuevas? Es que no pecamos más. No pecamos más. Porque si seguimos pecando, Cristo no está en nuestro interior. ¿Por qué? Porque comprendemos que Jesús ha entrado en nosotros y nos ha cambiado. A partir de ese momento, entendemos y comprendemos las bendiciones del Evangelio de Cristo. A partir de que lo seguimos, ¿por qué? Por fe. Y esa fe es lo sobrenatural
que empieza a venir a nuestra vida. Miren, busque capítulo 6 de Juan 51. Y le quiero mostrar el último punto fundamental, que es una hermosa bendición, que es una eternidad junto al Creador, que es poder entender esta vida eterna. Las abundantes bendiciones del Evangelio de Cristo son Cristo viniendo y haciéndose hombre, perdonándonos de nuestro pecado, viviendo en nuestro interior, y que nosotros vamos a tener una eternidad junto al Creador. Porque dice la Escritura, Juan capítulo 6, versículo 51. Dice así la palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo pues éste puede darnos de comer su carne? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, escucha bien esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué quiere decir esa última frase? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo: si ustedes supieran y vieran mi gloria, y cuál es mi gloria, ni siquiera dudarían en dejar el pecado. Ni siquiera dudarían en poder vivir bajo mi gloria. Ni siquiera dudarían en comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué es comer la carne de Cristo? El nuevo pacto. ¿Qué es la sangre? Ser limpio de pecado. Las personas que no siguen la voluntad de Jesús, escuche bien, es porque no entienden el Evangelio, aunque crean entenderlo. Las personas que no dejan de pecar es porque no entienden el Evangelio. Y no entender el Evangelio es no poder creer en ello. Y si no se cree en ello, uno no es salvo. La salvación, ¿por qué dice el Señor que uno deja de pecar cuando cree? Porque entiende las bendiciones sobrenaturales de Dios. Cuando entiende las bendiciones sobrenaturales, entiende que Jesús es Dios. Y cuando entendemos que Jesús es Dios, automáticamente dejamos de pecar. ¿Se entiende? El pecado continúa cuando nosotros decimos: Dios no es Jesús en nuestro corazón. Dios no es Jesús. ¿Por qué? Porque sigo haciendo mis cosas. Después, o más adelante, o luego dejaré el pecado. ¿Se entiende? Las bendiciones sobrenaturales provienen del Evangelio de Cristo. Esto es solo una parte del Evangelio de Jesús. Solo lo primero, es una modo de introducción. Pero yo te quiero que entienda bien claro todo lo que Dios le dio. Primeramente, ¿qué le dio el Señor? Su gloria bajando aquí en la tierra. Segundo, ¿qué le dio el Señor? Su salvación. Su salvación, nunca se olvide de eso.
algo sobrenatural, algo hermoso, que usted pueda ser salvo de todo pecado, que usted pueda encontrar la gracia. Tercer punto principal, Dios entró en usted a través de creer por fe. Y los que creen verdaderamente por fe, entienden y comprenden que tienen vida eterna. Cuarta bendición sobrenatural. Yo quiero que hoy vos te vayas de acá entendiendo estas 4 bendiciones sobrenaturales. Vamos a ver más bendiciones el día sábado, pero entendé estas 4 bendiciones sobrenaturales y que sean un estándar en tu vida. Ponernos ahí adelante en la Biblia y decir: Dios hizo todo esto por mí. Cuando pases en el valle de sombra y de muerte, cuando vayas en tiempos de dificultad, en tiempos de penumbra, en tiempos en donde a veces nuestras fuerzas caen, a veces cuando nuestras dudas aumentan, a veces cuando nosotros decimos: Dios de verdad estará en mi vida, a veces cuando viene el dolor, la aflicción, el llanto, el quebranto, y dudamos de Dios, porque somos humanos. Pero si usted sabe estas 4 cosas, realmente va a poder fortalecerse en el día malo. Porque en el día malo, mi hermano, cuando le hablen de bendición y de prosperidad, usted esa bendición y prosperidad se la va a guardar en el bolsillo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque lo único que me sostuvo a mí al momento de enterrar a un hijo, lo único que me sostuvo a mí al momento de enterrar a un hijo, fueron estas 4 cosas. A mí no me sostuvo tener una casa nueva, un coche, un lavarropa nuevo. A mí me sostuvo solamente estas 4 cosas: el poder, lo sobrenatural de Dios, viniendo aquí, salvándome de pecado, viviendo en mí y dándome vida eterna. Nada más. Fueron esas 4 cosas que me rescataron del infierno, literalmente. Si usted quiere tener el poder para salir de los problemas, de la aflicción, recuerde estas 4 cosas todos los días. Y con estas 4 cosas va a poder dejar el pecado, va a poder dejar la aflicción, va a poder dejar el dolor, va a poder vencer cualquier circunstancia en su vida. Y va a poder llegar hasta los últimos días de su vida si usted graba estas 4 cosas en su memoria, en su libro, en sus anotaciones, en su Biblia. Y por cada Biblia que cambia, lo cambia y lo pone de vuelta. Porque Dios es poderoso. Y su evangelio no se mancha. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.